Hazle la claqueta. Más fuerte. Bueno, Payán, ya estamos aquí reunidos. Sí. Va a ser la primera persona que tenemos en presencial, pero mira, como presentación realmente, como no te gustan las etiquetas, te tengo como profesor de cine y crítico. Y mira, y también que aunque no lo veamos, la mascarilla tienes un gran bigote. Con el bigote. Bigote. Bigote, ya está. Bigote. Vale, ¿cómo entiendes el cine? Mira, yo te he puesto aquí, que ya te dije en su momento, que si hubiera que crear una corriente payanista ya tengo nombre, pero bueno. Cine según Payán, dale. El cine, según Payán, tiene un condimento esencial que es la verdad. O sea, sin verdad no hay buen cine. El cine porno también es cine, desde un punto de vista, si queréis, técnico, de lenguaje y demás. Pero el cine tiene que tener verdad. Claro. Y tengo que aprovechar para empezar pinchando globos, que mi impresión personal es que hay mucho cine de autor al que le falta verdad, aunque presuma de tener mucha verdad. En realidad no es verdad, es exhibicionismo. Esto para empezar a hablar, así, Sí, claro, como tiene que ser. tranquilitos. Sí, ya te he dicho, yo en inglés lo tengo como... Si hubiera que ponerlo así, modo indie, como le gustan, no bullshit cinema. Yo creo que encaja muy bien. Sí, señor, lo compro. Encaja muy bien, yo creo que en tu punto de vista. Lo compro. Entonces, Sam Peckinpah, ¿quién más encaja en ese cine? Pues, por ejemplo, Sam Peckinpah, John Huston, Akira Kurosawa, Nicolas Rey, Werner Herzog, el zumbao de Werner Herzog yéndose allí a rodar en sitios imposibles y creando él mismo su propio fenómeno para convertirlo en un falso documental. No sé, Catherine Bigelow, por ejemplo, que es una voz femenina interesante. ¿Qué más? Pues fíjate que no estaría a lo mejor gente que es previsible que estuviera. John Ford, pues bueno, sí, pero no siempre, porque a veces se pone muy meloso, sí. y ahí ya nos salimos del cuadro. Y entonces, el otro lado, ¿quién no? ¿Quién no? Pues que la lista es muy larga. Bueno, pero empezando. A ver, yo sé que hay un no? nombre grande. A ver, ¿cuál? Dime, dame Yo creo que pista. hay un hombre que hizo un tiburón y luego se le fue a A la ver, bicicleta. a ver, un problema con Spielberg. ¿Quién no? Vamos a ver. Yo de Spielberg compro Tiburón. Compro Tiburón y compro Múnich. Y comprar ya no compraría más. Es decir, me lo puedo pasar muy bien viendo En busca de la perdida. Sí. Pero que me lo pase muy bien viendo En busca de la perdida no me hace pensar en Spielberg, en uno de los 10 mejores directores de tal. No, claro. O sea, Spielberg no. Estaría Tiburón y estaría Múnich. Porque es muy moñita, muy moñón para mi gusto. Sí. ¿Quién más no estaría? Otro aberrante, el tipo de Transformers, Michael Bay. Michael Bay es una personalidad aberrante dentro del cine, dentro de lo que es el cine comercial, ¿no? Sí. Y bueno, y de los clásicos, pues bueno, hay muchas partes que creo que habría mucho cine por ahí de autor tirándose del tirante que podría discutir. Y tengo que confesar que Haneke me parece un maestro, pero es un maestro del que no quiero saber nada. O sea, veo sus películas una vez y no vuelvo a repetirlas. No me gusta que me pateen las narices con tanto gusto y rinín por su parte. Bueno, se me ha olvidado Scorsese, de los que tendrían que estar, por cierto, pero bueno, es que esto es la memoria de viejo, que ya se me van las cosas. Es demasiada cerveza en las neuronas. Vale, y en la actualidad, ¿quién sí y quién no? A ver, en la actualidad no, más que quién no, todo lo que tenga que ver con propaganda, banderita, púlpito y con toda esa gente que quiere reeducarme. O sea, me niego a que pretendan reeducarme con una película que básicamente es comercial. ¿Quién no? Pues diría más películas concretas. Por ejemplo, ¿quién no? Wonder Woman 1984. ¿Quién no? Esto me da igual meterme en el charco. La Capitana Maribel. ¿Quién no? Me molesta que me reeduquen, ¿vale? O sea, yo voy al cine en todo caso a pasar el rato, o si quieren transmitirme alguna idea y demás, que se le ocurren un poquito, pero que no lo hagan tan flojo, tan cutre y con tan poco ritmo como estas pelis. Pero ¿quién sí? Pues hombre, estaría ese Craig Saller, Bon Tomahawk, por ejemplo,
que es un tío que hace un cine como le da la gana a él, y es un cine de carácter de explotación comercial sin ningún tipo de problema, pero con muy poquito presupuesto, con lo cual, como no hay un estudio metido por en medio, puede contar lo que le dé la gana, sacar los personajes que quiera, y pasa muy buenos ratos viendo cine de este tío. ¿Quién sí? También estaría Sheridan, Taylor Sheridan como guionista, pero también como director. Y también estaría Robert Eggers. Ah, ¿y quién no estaría? ¿Quién no estaría? El de Midsommar. El Ari Aster. Ari Aster, Midsommar y el baile del pollito. Ese concepto me supera. Lo del baile del pollito no es mío, es de mi colega Jesús Usero. Pero bueno, en fin, una vez que está citado lo podemos usar. Mira, yo después te voy a sacar una peli, que vamos a hablar, para dejarlo así un poco como McGuffin. El juicio de los 7, vamos a hablar después de esa película. Porque yo creo que hay un punto... Porque yo creo que hay un punto otra clave. Hay un punto otra clave que yo creo es más de que Sorkin no sabe dirigir muy bien y que menos de que estén ahí haciendo propaganda. Bueno, hablaremos de eso, sí. Hablaremos de eso, sí. Y nada, entonces, ¿cuál es el valor del cine? O sea, a ver, es decir, entiendo que el cine por el cine, el arte por el arte, todo este tipo de cosas... Bueno, yo entiendo que estas entrevistas que estáis haciendo lo que quieren es que la gente sea sincera. Sí. Evidentemente muchas de las cosas que estoy diciendo aquí las puedo decir en una clase, pero siempre que las digo matizo. Esta es mi opinión personal, y por supuesto no tenéis que suscribirla. Es decir, yo creo que hay, en un entorno académico tenemos un tipo de valoración de ciertas cosas, y en un entorno de, pues eso, más distendido, de aficionados al cine, tenemos otra. Y después está el gusto personal. Entonces yo aquí estoy hablando de gustos personales. Entonces tú me dices, ¿qué tiene que aportar el cine? Yo sigo pensando lo mismo que pensaba cuando era joven. Yo cuando era un niñato miserable de, pues yo qué sé, 13, 14, 15 años, yo lo que sé es que yo veía películas y que esas películas me transmitían, esto está muy caduco, va a quedar muy viejo, me alegro, me transmitían unos valores. Y un valor esencial, que después lo han dicho en Batman Begins, creo que era, no sé dónde era, y todo el mundo ha dicho, oh, fíjate qué frase, esa frase, ese concepto estaba en el cine desde los primeros tiempos del cine, cuando era cine bueno. Y es un concepto esencial, es que la vida no es sencilla, ni tiene por qué serlo. Y que cuando la vida te sacude y te tumba al suelo, tú lo que haces es aguantarte, te levantas, hasta que te vuelven a tumbar, te vuelves a levantar, te vuelven a tumbar. Cuando yo iba al cine de chaval, y estoy hablando de una época donde había dinosaurios, por cierto, casi prácticamente, como podemos ver. Cuando yo iba al cine de chaval, para empezar había una o dos cadenas de televisión, que eran las que emitían películas. No había vídeo, con lo cual si querías ver una peli tenías que llegar a casa a 1 hora y acabarla 1 hora con sus anuncios y tal, y te la comías. Y si no, pues te ibas al cine, no había otras opciones. No había vídeo, no había tal, todo lo que hay ahora. Y tú ibas al cine, o veías una película en casa en televisión, y tú tenías unos valores. O sea, tú en esa película había unos valores, y no me refiero ni a valores religiosos ni políticos, no, a un valor de existencia. Es decir, tú veías, por ejemplo, una de John Huston. Tú veías La noche de la iguana y veías unos personajes que peleaban por existir y por sobrevivir y por tirar para adelante. Y que cuando los tumbaban volvían a levantarse. Y eran personajes... A mí me sobra mucha de la angustia que tienen muchos personajes hoy en día. Está en muchas producciones, está todo el mundo angustiado, está todo el mundo sufriendo, está todo el mundo con mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha historia. Joder, yo creo que el cine tiene que hacer que el espectador, cuando sale de ver la película, y yo soy partidario de los finales cabroncetes y de las películas oscuritas y tal, o sea que no me gustan los finales felices, pero cuando un tipo sale de la película, un tipo o una tipa sale de la película, tiene que salir con unas ganas de vivir, de decir, bueno, pues vivir es esto y hay que partirse la cara. O sea, hay que luchar por vivir. Pero no hay que salir del cine hecho una mierda. Después de ver Amor, te entran ganas de hacer cosas muy malas y muy feas. Es decir, creo que hay demasiado sentimiento derrotista en el cine actual. Y sin embargo hay mucho intento de eso, de subirse al púlpito y de intentar adoctrinarte, reeducarte. Entonces sobra reeducación, sobra adoctrinamiento y falta esa inspiración. Vamos a llamarlo inspiración. Que además esa era una inspiración que encontrabas igual en películas de los años 20
que de los años 30, que de los años 40, que de los 50, de los 60, 70. Es decir, ese cine te transmitía esas ganas de decir, vale, vivir es difícil, pero también mola mucho. Y intentar acumular experiencias de vida. Pero la experiencia de vida no puede consistir en estoy angustiado, soy una víctima, la vida es una mierda y siempre todos lo vamos a pasar muy mal y después nos morimos. Carajo. Es decir, por ejemplo, el cine, aunque parezca una estupidez, te enseñaba a morir con honor. El honor era importante, pero no el honor que te transmitía un estado social de determinada inclinación política y tal, no. El honor tuyo propio, o sea, tu propio criterio. Tú veías, por ejemplo, el Buscavidas, y ahí hay un reparto de ética muy claro. Personajes que empezaban siendo unos cabrones evolucionaban, pero esto en todo, en todas las películas, incluso en películas, por ejemplo, películas muy sencillas, muy simplonas, muy carajo en 12 del patíbulo, o en La Gran Evasión. Esas películas te daban ganas de llegar al día siguiente a clase, por ejemplo, si eras un adolescente. Y además, como solo había 2 canales normalmente, si las ponían en televisión los habíamos visto todos. Había esa especie de comunidad de que todo Dios había visto la misma película. No sé, yo echo de menos esas... Pero que esto lo tienes por ejemplo, en Gran Torino. O sea, en Gran Torino tienes este sentimiento de decir, bueno, este tío es un desgraciado cuando empieza, está cabreado con todo el mundo, tú empatizas con él porque en el fondo muchas de las cosas que hace te parecen bastante razonables porque realmente hay gente muy tóxica a nuestro alrededor, pero al final este tío adquiere una capacidad de sacrificio y tal y toma una decisión, pero una decisión sin angustia, sin lloriqueo, Creo que al cine de hoy le sobran lágrimas y le faltan, vamos a llamarlo así, arrestos, para que no me ejecuten. Sí, no, hombre, yo creo que sí, un poco todo el cine de ahora, un poco la clásica esta de ser o no ser de Hamlet. No terminan de decidir. Y es como, o sea, yo creo que, por ejemplo, si tú ves, yo creo que hay mucho cineasta que se cree Bergman sin ser ni de cerca un genio Bergman, que te puede gustar más o menos sus películas, pero la calidad es evidente. Claramente no te vas a ver un sábado por la mañana a ver Bergman porque igual te entra una angustia impresionante, pero es que es como todo intento ser o no ser, ¿no? La indecisión, y falta en ese sufrimiento que yo lo voy diciendo todo el rato. A mí unas películas que de chaval me marcó muchísimo fue la de Rocky, que es una película que es el valor más clásico de todos, que es el de te putean pero te levantas, joder, es que si no te levantas y ya está, pero es que tenías toda esa serie de personajes, claro, no solo en los años 70, sino en cualquier película que si estaban puteados intentaban pelear y hoy van vagando por las calles. Es que incluso en peliculones como Blade Runner el Ryan Gosling es como justo el actor de el vagar por la calle, ¿no? Aunque sea justo un ejemplo, yo creo, de las grandes películas que hay hoy en día. En cambio, por ejemplo, la de Sicario, que la tienes aquí la década, es una película, la tía intenta pelear, aunque luego sí que es verdad que tiene una clave que acaba derrotada, pero la tía intenta pelear. Y tienes una verdad ahí que yo creo que en el cine de hoy, pues eso, hay mucho... Porque sufrir por sufrir parece bonito y yo creo que les ayuda un poco a ligar, la verdad. Dejarse llevar, es un dejarse llevar. Y la vida no es dejarse llevar, eso hay que ponerlo claro. Es decir, la vida no consiste en dejarse llevar, decir que la vida es muy triste, etcétera, etcétera, etcétera. No, la angustia, las víctimas. El problema, y esto lo hablábamos con Mario, de hecho recuerdo que Mario, que es un alumno, un exalumno mío, Mario, el cachondo, me hizo una especie de cortometraje satírico sobre el sentimiento, este rollo Nouvelle Vague, y él hablaba y decía, es que vivimos en una dictadura de las víctimas. Y a mí el concepto me interesaba mucho, porque realmente hay víctimas, pero sinceramente, como sigamos haciendo una dictadura a las víctimas, va a haber más víctimas. Porque lo que hay que hacer es enseñar a la gente que hay que luchar, que hay que pelear. Y todos los días, además. Entonces, si a la gente le vamos metiendo la idea de la víctima, del victimismo, pues hombre, eso puede tener su hueco en un momento determinado, pero estamos hablando de películas. Tú has dicho Rocky. Pero es que te cogías Toro Salvaje y Toro Salvaje es lo mismo. Sí. Es otro tío que se tumba por culpa suya, porque él cae por culpa suya, porque es un imbécil. Claro. Lo cual estaba muy bien, porque un imbécil podía ser protagonista. O sea, encima, ni siquiera tenía que ser, no era John Wayne, no era todo John Wayne y Gary Cooper, no. Un imbécil puede ser protagonista. Y por su culpa llega hasta caer donde cae, pero al final el tío
hace ese esfuerzo e intenta levantarse. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando después ves pues una película como, por ejemplo, Funny Games. ¿A dónde te conduce Funny Games? ¿A dónde conduce Funny Games? Funny Games es un callejón sin salida. Es un juego. Ya, pero es un que juego. Es un juego y ya está, no hay nada más. Claro, pero fíjate el juego lo que supone. Es decir, acuérdate la secuencia de la tele, el disparo. Es que eso es un callejón sin salida. Claro. Es muy buena película, es muy interesante como película, pero desde el punto de vista que estoy diciendo yo, naturalmente no todas las películas tienen que ponerte de un estado, no, pero esas son las que a mí me gustan. Sí. Y a mí el tema Funny Games, o el rollo Funny Games, ese plano del disparo, dices, es que te coges Yorgos Lántimos, te coges el sacrificio de un ciervo sagrado, te coges el plano de Colin Farrell con los ojos tapados, la escopeta y girando a ver a cuál le va a arrear el tiro, y dices, a ver, esto es no igual, ¿vale? Pero es similar a la propuesta Funny Games, pero tiene un punto de humor negro, oscuro y perverso, porque el tío dispara varias veces, y claro, como tiene los ojos cerrados, no acierta. Un punto de humor negro, perverso y cabrón, que tú sales de ver una peli de Yorgos Lántimos y sales tocado, muy tocado, Canino y demás, pero ¿qué me decís de esa en Canino cuando, a ver, gran spoiler, en Canino cuando pasa lo que pasa con la pesa y con el golpe sobre los dientes, el final de ese plano es que ya sonríe al espejo. A eso me estoy refiriendo. Es decir, yo salgo de ver una peli de Yorgos Lántimos y saco algo, langosta, la que sea, aunque acaban fatal todas, pero hay algo, hay vida, hay sangre en las venas. El problema es que salgo de ver las de Haneke y salgo destrozado. Es decir, destrozado en el sentido de decir, ¿y ahora qué carajo, qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar la toalla, entregar la cuchara, darnos por liquidados? Eso no puede ser. ¿Hasta qué punto van a resistir estas películas, no? Es decir, una película como, yo que sé, está la de Xavier Dolan, la de Mommy, ¿hasta qué punto va a sobrevivir en el tiempo? Y si sobrevive en el tiempo no va a ser simplemente por un tema estético que es de videoclip más que de otra cosa. Es decir, en cambio, todas estas películas que estamos hablando, yo creo que son unas películas que la ven hoy en día la gente, es que sigue siendo actual en el sentido de que yo creo que es una cosa que al final, yo creo que el tema de estar puteado y acabar peleando es una cosa muy de ser humano. Lo que pasa es que hoy en día casi como sociedad, y desde mi punto de vista, lo mejor para ti es quejarte. Y cuanto más te quejes, más te dan de comer. Es como el niño pequeño, te quejas y te dan de comer, ¿no? Es como pasar por caja todo el rato. Pero es que son películas, por ejemplo, has dicho la de esta del Buscavidas, mismamente el político, que es el personaje que igual puede ser un personaje un poco moderno, pero que toma una decisión. Pero fíjate que no estamos hablando de que tengan que ser la leyenda del indomable. Claro. Todas, no. Pero es que tú tienes Viridiana. Es que cuando acaba Viridiana, con Buñuel pasa en la mayoría de su cine. Cuando acaba Viridiana, hay un punto de vamos a ver, optimismo vitalista. El cine de Buñuel es eminentemente vitalista, abraza la vida, disfruta de la vida. Es decir, y cuando acaba Viridiana, eso, el tema de la partida de cartas y demás, está claro que abre un montón de puertas. Me refiero a eso, abrir puertas. O sea, no podemos estar llorando constantemente. Es decir, yo creo que el cine actual llora demasiado. Pero en todos los niveles, O sea, creo que te ves algunas pelis de superhéroes, lloran un montón y dices, pero si me estás haciendo una mierda de superhéroes, colega, ¿por qué me lloras tanto? Igual que algunos cómics de superhéroes que se ponen muy llorones y muy trágicos y muy intensitos. Entonces, yo creo que debe de haber un intento. Cuando tú cuentas una historia en cine, debes darte cuenta que al espectador le tienes que dar algún tipo de material al que pueda agarrarse para seguir existiendo. Y creo que es una responsabilidad darle un material al que solo se puede agarrar para tirarse al metro. ¿Me explico? Vale, venga, vamos a hablar aquí tema de críticos. Mira, yo en una entrevista he visto, a ver, la entrevista no sé si era hace 2 o 3 años, pero bueno, había una pandemia, entonces puede haber prescrito estas palabras. Tú ahora tú me dices, los críticos de cine no somos una secta. Entonces, ¿qué es un crítico de cine, Payán? Pues un crítico de cine es una figura muy vilipendiada por sus opiniones,
un crítico de cine es una figura que en ningún caso podemos pensar, por eso decía lo de la secta, es decir, es que cada crítico hay que entender que es una persona diferente, con una ideología política y un concepto social y una preocupación diferente y con una manera de entender el cine diferente. Entonces, lógicamente, todo lo que yo estoy diciendo aquí no tiene por qué coincidir con lo que diga otro señor que incluso trabaja en la misma revista donde trabajo yo y de hecho no coincide con mi colega Usero. Muchas veces tenemos nuestros más y nuestros menos y no pasa nada por eso. Es que la gente cree que lo que diga un crítico o lo que diga un grupo de críticos tiene que ser lo que digan todos los críticos y que si no, los críticos que piensan otra cosa y emiten otro tipo de valor se están equivocando. Alguien tiene que estar equivocado. No, mire usted, esto no es. Cuando tú tienes un problema de salud, visitas a un médico, el médico te da su opinión, te da su diagnóstico, y si tú no te quedas muy conforme, consultas a otro médico para ver si te da otro diagnóstico. Cuando 3 médicos, 4, 5, 6 te dan el mismo diagnóstico, a ver, te tienes que empezar a preocupar, porque lo que te están diciendo es que eso es así. Sí. Pero en el caso de la crítica, hay una cosa que hay que tener muy clara, y es que cada crítico tiene su formación, tiene su criterio, criterio, y no pasa nada porque yo no tenga el mismo criterio que otro señor que se dedica a ser crítico de cine. Por eso yo decía, no somos una secta. O sea, no nos obliguéis a que pensemos todos igual. No todos tenemos por qué pensar igual. Igual que los espectadores no tienen todos que pensar igual. Me preguntaron hace poco en un sitio, en un correo de esto, de internet y tal, me hicieron una pregunta que era muy curiosa. La pregunta era para mí y para mi compañero Usero. Y nos planteaban lo siguiente, ¿no? En un de Twitter. Nos decían, bueno, vosotros no os sentís responsables que en este tiempo de pandemia, cuando criticáis una película y la ponéis mal, con lo difícil que está todo, no os sentís responsables de que a lo mejor la gente no vaya a ver esa película y demás. A ese nivel llegamos con los críticos, es decir, el crítico responsable no, el crítico es responsable de la opinión que emite para sus lectores. Lectores, que no seguidores, porque ahora está mucho el rollo de seguidores y lectores, gente que ve lo que vas a hacer. ¿Qué tengo? ¿Que mentirle a la gente que a lo mejor se ha gastado un dinero en la revista o que ha gastado su tiempo en ponerse un vídeo? ¿Le tengo que engañar para potenciar que vaya más gente a ver esa película? Entonces, ¿en qué me tengo que convertir? ¿En el flautista de Hamelin? Claro, no, yo emito mi opinión y la gente no tiene por qué compartirla. Y yo siempre suelo decir, ir a ver la película y decidir por vosotros mismos. Es decir, no hace falta que... Hay gente que le gusta la Capitana Maribel, no pasa nada. Estuve leyendo una de las entrevistas que hiciste y me gustaron mucho las palabras que hablabas tú sobre esta de crítico de papel, ¿no? Y la revista de papel. Y tú dices que había que respetar a la gente que compraba la revista porque era gente que no solo pagaba esto, sino salía de su casa, iba a esto y compraba la revista, a diferencia de gente que, por ejemplo, puede ver un vídeo de YouTube, ¿no? Es verdad, es que hay que respetar, hay que valorar. Es que aquí hay otro problema. Todo esto que estamos hablando, en el fondo, es de lo mismo. Es decir, hay que respetar al público. Sí. O sea, no es que el público mande, no. El público es un factor esencial para todo esto que estamos hablando. Y cuando tú le faltas al respeto al público, y me refiero cuando el público te importa un carajo y tienes el concepto de que tú haces tu obra maestra y si no te entienden el público es tonto, que esas declaraciones yo las he oído. Sí. Y además existe esa tendencia, ¿no? Es que yo hago películas que, claro, a lo mejor no llegan a todo el mundo. Mire usted, si usted hace una película, su película debería llegar a todo el mundo. Y si no, usted igual está haciendo algo mal en su trabajo. Después la gente puede apearse de su película, puede no gustarle y tiene perfecto derecho a ello. A mí pueden decirme, mire usted no tiene ni puñetera idea de cine, no me gustan sus críticas y no coincido en nada con usted. De hecho, me lo dicen. Yo suelo contestar y empieza un debate muy divertido. Normalmente acabamos a cara de perro, no lo vamos a engañar. Pero la realidad es que eso es nutritivo, eso está bien, o sea, es comunicarse. Es que ese es otro problema que tenemos hoy en día, no solo el victimismo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Que discrepar es malo? ¿Qué pasa? ¿Que pensar de manera distinta uno de otro es malo? ¿Qué pasa? Que si yo pienso una cosa de política, de religión, o de sexo, o de lo que sea, y tú me caes bien, tengo que asumir, cosa que ocurre mucho, automáticamente que como tú me caes bien, vas a tener que pensar lo mismo que yo. No, tú pensarás lo que te dé la gana, yo pensaré lo que quiera, y en eso nos tomamos unas cañas, unos cafés, nos echamos unas risas, aprendemos algo uno del otro y fuera. Pero qué empeño con que no se discrepe, con que una pelea. Los matrimonios pelean, las parejas pelean. Y si no pelean, pasa algo. Si no pelean, ahí hay un problema, porque es imposible. Claro, el roce suscita las chispas. No pasa nada, o sea, un matrimonio que pelea de una manera razonable y sensata. Estamos hablando de algo sensato y razonable. No estamos hablando de violencia de género, no estamos hablando de maltrato físico, no. Estamos hablando de discrepar.
De que mi mujer me diga una cosa, le diga, paso, no me importa, es tu familia, déjame en paz. Esas peleas, Sí, sí. esos son normales, es salsa normal y corriente de la asistencia. Mira, vamos a ir un poco en la misma línea con profesor de cine, porque yo creo que tiene más similitud de lo que parece con crítico, especialmente la asignatura que das tú. Y eso es, ¿cuál crees que es el valor de profesor de cine? ¿Crees que hay una responsabilidad? ¿No hay responsabilidad? A ver, yo creo que no hay ningún tipo de responsabilidad, pero vamos. Yo creo que, y en esto sí que comparto algo con lo del crítico, creo que tanto el crítico como el profesor de cine tienen la obligación de alguna manera, estimular que tanto el lector de la crítica como el alumno piensen por su cuenta. No que piensen lo que tú piensas, sino que piensen por su cuenta. Para lo cual tienes que asumir una cosa fundamental. Primero, que tú no lo sabes todo, ni de lejos. También hay que ser muy estúpido para pensar que lo sabes todo. Y después tienes que asumir que en cualquier momento algún alumno va a saber más que tú. Y como los alumnos, cuando tenéis que ser cabroncetes lo sois, no se va a cortar un pelo de plantearte el reto. Y tú debes asumir el reto. Y el reto que tienes que asumir es decir, si no has visto las películas, si te ha pillado fuera de juego, si se te ha ido la flapa en un momento determinado y has dicho una fecha que no era tal, aunque yo soy antifecha, ya lo sabéis. Sí. Pero quiero decir, te puedes confundir dando una clase, no pasa nada. Pero no te lo tienes que tomar por lo personal. Y en cualquier caso hay que asumir que tú vas a aprender tanto de los alumnos como los alumnos de ti. Entonces vamos bien, hay comunicación y los dos salimos ganando. Pero claro, si te pones a dar clase y el primer principio es estos tienen que acabar pensando lo mismo que pienso yo, entonces pienso, es mi opinión, que eso es un mal profesor. No de cine, sino de todo. Es decir, la idea es que cuando acaba un curso yo he aprendido muchas cosas. Yo como profesor he aprendido muchas cosas. Y espero que algo hayan aprendido los alumnos. Pero lo que no, bajo ningún concepto quiero es que los alumnos salgan pensando de allí exactamente lo mismo que yo. Porque para eso me pongo y monto una secta. ¿Me explico? Sí. O sea, eso es un poco la idea. Sí, esta pregunta la verdad es un poco paja, las cosas como son. Pero me interesaba y es, ¿hasta qué punto tú crees que dando clase y viendo también a los alumnos, entiendes un poco la industria española y también cómo, bueno, la industria, bueno, es una palabra... es una palabra... Optimista. Optimista, sí. El cine español, ¿no? Es decir, hasta qué manera, de la forma en la que se ve, de la forma en la que se verá. Porque yo creo que, bueno, no sé, o sea, tú ya te dejo, porque tú creo que tienes como muy claro, tienes como ambos mandos, ¿no? Tienes el parte crítico y la parte alumno, digo, el parte de alumnos, que tú ves como ambos mundos, ¿no? Y me parece interesante como la unión que puedes hacer entre ambos o desunión incluso. A ver, yo creo que es que ahora mismo vivimos en un momento muy especial. El tema de la pandemia, en teoría, va a cambiar cosas. La situación que ha generado la pandemia. Y ahora mismo es difícil mojarse para tener una visión. Yo todos los cálculos que hubiéramos podido hacer antes de la pandemia ahora son muy arriesgados, porque la pandemia lo ha cambiado todo. Entonces, si te soy sincero, yo tengo muy claro lo que es el concepto, digamos, el paisaje que trazáis los alumnos, y lo que no veo todavía es que ese paisaje, que me parece más interesante que a mucho del cine español que se hace, creo que ese paisaje todavía no ha llegado a la industria. Creo que esas visiones todavía no han llegado a la industria. Y entonces creo que tienen que llegar, esas nuevas generaciones tienen que llegar. Pero yo sí que percibo que hay una diferencia. Y se empieza a ver en muchos directores, se empieza a ver esa apertura hacia la lógica. Estoy pensando en Sorogoyen. Se empieza a ver Sorogoyen, que no lo he citado antes, pero lo apunto ahora. Sorogoyen, básico. Estoy pensando en Sorogoyen, estoy pensando en directores que de alguna manera, ya desde el primer momento que se han puesto a hacer cosas, han tenido claro que no se podía estar en la dinámica que tenía el cine español anterior, sino que había que buscar un encuentro con el público. Y yo creo que eso lo tenéis más claro todavía a los alumnos, sois gente más joven. Yo creo que tiene que haber relevo generacional, y creo que puede haber relevo generacional por el talento que se ve en las escuelas y tal. Otra cosa distinta es que se le abran puertas a ese talento de relevo generacional. Y eso no lo tengo tan claro, que se esté produciendo. Entonces, para mí hay como un cortocircuito. Sí, yo no sé. Porque además muchos alumnos que empiezan a trabajar y tal, pero acaban siendo canalizados dentro de la dinámica que tal, ¿no? Pero afortunadamente últimamente
El cine, y hablamos del cine, también hay que hablar de la televisión, porque sin ir más lejos, Sorogoyen se ha hecho antidisturbios en televisión y ha mantenido los mismos códigos de autoría que tiene su cine, los mismos. Entonces da igual si es televisión o es cine. Pero digamos que el audiovisual tiene que recibir a todas estas nuevas generaciones, y también es cierto que cada alumno tiene su propio proyecto, ¿no? Sí, O sea, ¿qué quieren hacer? Godard. Venga, estamos con la tarta. Cine español, yo creo que es una tarta que da para cortar mucho. Igual no hay tanto de comer, pero da para cortar mucho. La nominación de los Goya de este año, Payán. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Me parece... Ni idea. Mira, te puedo decir una cosa. Yo formo parte de una asociación, del Círculo de Escritores Cinematográficos. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando hay que votar los premios del cine español y demás, tengo serios problemas. Además, soy antipremio. También me invitan en la revista a participar en los directos de los Oscar y todo esto, y soy de madrugada, yo estoy durmiendo, quiero decir. No tengo afecto por los premios, de verdad que no. No tengo afecto por los premios. Ahora, si hay que decir algo del cine español que me interesa a mí me interesa mucho pues todo lo que haga tanto de cine como de tele, gente pues eso, como Sorogoyen, como Urbizu, el Rodríguez ¿no? Rodríguez, a mí me interesa mucho la parte de cine policíaco, cine negro. Sí. Y creo que también es cierto que hay que empezar a tener en cuenta que hay que hacer un cine potente, que hacer un cine de género no significa que no puedas tratar temas sociales. Mira, yo creo que hay... O sea, que en la película social no tiene por qué ser solo social, sí, no. ¿vale? Sino que, bueno, Chus Gutiérrez, o sea, hay directores y directoras interesantes. No sé, yo sobre el cine español además pasa una cosa, y es que, bueno, yo el cine español lo percibo más que como profesor, porque el futuro del cine español sois vosotros, y no tendría problema. Pero el cine español lo percibo como periodista, y como periodista parece que hay una especie de... Y mira que yo defiendo todo lo que sea producto nacional, así de claro lo digo, ¿eh? A mí me pones una película americana y otra en igualdad de condiciones, española, o una actriz en igualdad de condiciones, un actor en igualdad de condiciones, y siempre voy a optar por el producto patrio, por decirlo así, ¿vale? Pero noto como cierta obligación de que tienes que entusiasmarte con el cine español porque es español. Pues no. A mí, por ejemplo, hay una directora que todo lo que he visto de ella me ha gustado, que es Gracia Querejeta. Y ni siquiera sé explicar por qué me ha gustado. Creo que es muy buena. Creo que es muy buena en ese tratamiento de la verdad que hablábamos antes, ¿vale? Películas como Barrio de León de Aranoa. Pero también hay películas como Furtivos, o hay películas de hace más tiempo como El espíritu de la colmena, o hay películas como Los santos inocentes, que también te llegan. Sí. Lo que ocurre es que parece que si hay otras películas que no te llegan tanto, en cuanto que pones cualquier tipo de cuestión en el cine español, es como si estuvieras escupiendo a tu padre a la cara, o a tu madre a la cara. Y esa sensación de culpa de... No, entonces lo que hago es, cuando algo no me va, directamente no hablo de ello. Y claro, dirán, caramba, pues estás denostando, o sea, estás discriminando al cine español y tal. Bueno, es una manera de no perjudicar al cine español. Yo no, mira que mi opinión no va a ningún sitio, ¿vale? Pero a ver, si voy a decir algo malo, me cuesta mucho decir algo malo del cine español. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque es de mi mismo país y me jode tener que decir algo malo de una película española. Entonces suelo esquivarlo. Suelo pasar por un lado. Y sin embargo, pues no me importa decir que, por ejemplo, WandaVision me parece una serie abominable. ¿Por qué? Pues porque es el imperio yanqui, tío. Porque sea bien. O sea, me da igual. Pero ahí sí me molesta. O sea, sí me molesta pronunciarme en contra del cine español, porque creo que es una... Creo que tenemos que protegerlo, porque es nuestro cine. O sea, España, como cualquier país, necesita tener su cine, tío. Y entonces, bastante agresión sufre ya el cine español por esta colonización sistemática que tenemos de pantalla y tal. Incluso con pandemia pasa lo mismo, o sea. Y a mí me cuesta, confieso que me cuesta ser sincero en mis opiniones sobre el cine español, porque me puede el decir, esta gente está currando, y ahí sí entra lo que tú me comentabas antes.
Yo estoy dando clase a gente del medio. Yo estoy dando clase a gente que quiere trabajar en ese medio. Y a mí me joroba mucho darle un meneo a una película española así por las buenas. Me cuesta más que a una película de cualquier otra nacionalidad. Me da igual si es Corea del Norte o es La Papaya Verde o lo que sea. Pero en una película española me joroba porque, sinceramente, a esa gente le estoy poniendo nombre y apellido. ¿Me explico? Sí. Le estoy poniendo nombre y apellido. Y me joroba ese tipo de cosas. Meterle un meneo a Leonardo DiCaprio no pasa nada. Leonardo DiCaprio es rico, tío, es rico. Yo creo que hay mucho espejo. Yo creo que el cine, cuando se mira más a Italia, el cine español mira más a Italia, funciona mucho mejor que cuando mira para Francia. Yo sé que es interesante eso, ¿verdad? Sí, y yo creo que hay mucha mirada hacia Francia en ese sentido. A ver, a mí me gusta mucho el cine británico, por ejemplo, ya que hablamos, y la tele británica, me entusiasma. El cine y la tele británica me gusta mucho cómo trabajan todos, los temas sociales, los temas de distintas etnias, todo eso me gusta mucho cómo lo hacen. En muchos casos me gustan más que cómo lo tratan los estadounidenses, que están poniendo muy pesaditos con algunos temas que los británicos lo tratan el mismo tema pero con más estilo, con más elegancia y con más narices. Entonces, pero yo asumo mi contradicción, es decir, no me meto a cuchillo con el cine español, me niego a meterme a cuchillo con el cine español, me niego. Soy español, a mucha honra, y soy poco objetivo con esto, soy totalmente subjetivo. Igual que cuando creas Madrid, tío, no me meto. Que sí. Venga, mira, vamos a cambiar un poco de tercio. Yo creo que esta frase, cuando la escribí yo, así que la culpa, si tienes que criticar a alguien, es a mí, no al señor Pedro Fuerte, que lo tenemos aquí, es un poco, tenemos que escribir también una frase para la revista, ¿no? Y todo esto, un poco nuestra manera de ver, que a mí Rami me echó la culpa porque me decía que era demasiado épico. Y digo, hombre, Rami, tío, o sea, un poco de épico tiene que haber en la vida. Y era que, te lo leo aquí, lo tengo apuntado, que Cinema Coloris surge de la necesidad de entender el cine no como arte ni entretenimiento, sino como magia. No, es fácil, cambia magia por verdad y te lo compro. Sí, no, pero es que incluso yo creo que nosotros la magia yo tenía un poco todo este rollo poesía, ¿no? Digamos. Dicen, no, poesía visual. Es que yo creo que es un tema más de magia. O sea, es decir, yo creo que John Ford, eso que dicen de poesía, yo lo entiendo más como magia. Pero porque magia me parece una palabra más tema de cine también porque ha estado de manera de ver desde el principio. Me parece un sinónimo en ese sentido. Pero la poesía tiene un puntito de arte. Tiene un puntito de arte y un poquito de tal. Magia tiene un punto de denostado que me gusta y que está en ese punto, ¿no? Y Spielberg, que no nos gusta. Pero que, por ejemplo, pensamos en el grandísimo plano ese de la bicicleta de E.T. y toda esa mierda, que a ti ni a mí nos gusta, pero que tiene magia, que es lo que le llega al espectador, ¿no? O sea, en ese sentido no es que si una película tiene que ser mágica, me tiene que gustar, ahí es lo que te diferencia con el tema de la verdad, porque la magia no tiene por qué ser verdad, pero que llega a la gente. Es decir, yo creo que justo lo que atrapa el cine es el que llega a la gente y porque también es que es muy meloso, muy... Ya, pero el problema es que detrás de la magia de Spielberg no hay verdad. Claro. Es escapismo. ¿Me explico? Es escapismo pajero. Y es justo el plano de la bicicleta que has dicho. Sí. Tú compara eso con todos los hombres del presidente. No, pero... Claro, no hay verdad detrás de eso. ¿Dónde hay verdad en Spielberg? Pues en la secuencia de los dos tíos fumando y hablando en la escalera. Los dos que son terroristas en el piso Franco. Sí. Ahí hay verdad. Hay verdad en cómo el tío se convierte en un monstruo al final. Ahí hay verdad. Y hay mucha verdad en el final de la película de Múnich. Estamos hablando de Múnich. El final de Múnich con las torres. Esa es la verdad. ¿Sabes lo que te digo? Sí, y yo creo que en Tiburón había mucha verdad. Había mucha verdad y mucho subtexto político. Pero, por ejemplo, en Spielberg, E.T., Encuentros en la tercera fase, que es 40 veces mejor que E.T. Encuentros en la tercera fase es mucho mejor que E.T., pero a todo el mundo le gusta E.T. porque a la gente le gusta escaparse y me parece bien. Y yo no hablaba al principio de escapismo. Hablaba de verdad. De escapar hacia la realidad, casi. Exacto. Transmitir a la gente una idea de esto es lo que hay que pelear. El otro día estuve viendo Factotum, la de Bukowski, la de Matt Dillon haciendo de Bukowski. Que por cierto es una película absolutamente verde, hay tonos verdes por todos lados, tú dices, joder, quiero suicidarme cuando salgo de aquí porque hay un tono verde dominando toda la película. Pero es una película de pelea, es una película que dices, y tiene una frase final que es la frase de, esta pelea, esta lucha merece la pena. Sí. Entonces ahí voy yo, ¿no? Entonces, por eso digo, yo sustituiría magia, porque la magia
Magia tienes en Cinema Paradiso. En el plano, en la secuencia pajera del tío mirando las películas y gozando de los besos que ve en la pantalla y tal, que tú dices, joder, macho, a mí se me sienta un tío de estos al lado en el cine y yo salgo huyendo, porque este es muy peligroso. Quiero decir, esa emoción del beso, de los besos y tal, con la musiquita y tal, de Morricone y todo esto, que tú dices, joder, no sé, quiero modificar esa cosa. Quiero poner secuencias de descuartizamiento en la pantalla, ¿vale? De besos, y meterle la música de Morricone a esa secuencia de descuartizamiento y el tío todo emocionado. ¿Qué tendríamos ahí? Pues tendríamos otra cosa mucho más divertida. Pero, quiero decir, esa secuencia tiene magia. A la gente le emociona. A la gente le hace casi llorar, se le cae la lagrimita y tal. Bueno, pues a mí eso no me vale. No me vale. O sea, a mí me emociona la verdad. Y ya está. La verdad es el zumbao de Lawrence, de Peter O'Toole, en Lawrence de Arabia, con el cuchillo, mirándose sus ropas y paseándose, y dices, ahí está la verdad. O sea, el pavo completamente subido a la cabeza y el tío se siente un dios del desierto de las dunas. Y como en ese momento toda esa gilipollez la está viendo Anthony Quinn, que después te lo meten en plano, y Anthony Quinn está viendo al memo este occidental haciendo el payaso en el desierto, y ahí está la verdad de decir, tío. Porque eso somos Lawrence. Es decir, en cuanto a que nos dan un poquito de cancha, se nos viene arriba el pavo. Y mira, y aquí vamos a hablar del tema hasta de la de Sorkin, porque yo creo que es que lo estábamos hablando también con Torres Dulce, y es que entre fondo y forma, hoy en día yo creo que hay se ha desligado un montón. En el sentido que también, tanto los que escriben quieren dirigir, y los que dirigen quieren escribir, pero también como que cuando no es así, y no es Taylor Sheridan, ¿no? Porque Taylor Sheridan sí, como que intenta que el guión sea autónomo, en que sea complejo el guión por sí mismo autónomo, ¿no? Y no confía en la dirección para que se junte. Y la dirección como hace lo mismo, coge un guión y como si el guión contara X, él te dice, no, yo llego con mis muletillas de autor y yo tengo que hacer esto aquí, aunque no tenga ni puto sentido para el guión, ¿no? Y mira, yo estaba la de los juicios de los 7. Además la puse en la tele con mi padre y tal, y puse el principio de la película que tienes... el principio de la película me lo estaba imaginando en guión. También es que, vale, ahí es mi enfermedad, te lo admito. Me está imaginando un guión y tienes como esa musiquita que me recuerda a una música de sin copyright, de 7 minutos de montaje. Y yo vi a mi padre, que mi padre es la persona más anti tener el móvil. O sea, el móvil lo tenía a 40 metros de ahí, apagado, porque ya es las 10 de la noche, ya es de verte una película y se mete en la cama. Pues yo vi al minuto 2, que es un inicio, debería ser trepidante, más en guión, pensando en el móvil. O sea, yo vi la mirada de mi padre y digo, está pensando en el móvil. Y luego tiene un punto dogmático bastante fuerte, porque sí que es verdad que, por ejemplo, a ver, te voy a admitir, yo creo que entiendo el porqué de tu gusto de la película y lo comparto, que es el personaje este, el Sacha Baron Cohen este, que lo entiendo, es un personajazo. Pero luego tienes, es que yo creo que mis problemas de la película son todos de dirección, la verdad. Porque luego tienes todas esas imágenes de archivo falseadas, que ahí es cuando el tío está metiendo puncito. Que es, la verdad es esta, porque estas son las imágenes y te falsea la verdad con eso. Que ese es mi problema con la película, porque digo, si hay una película dogmática es esta, pero no creo porque el Sorkin es un abanderado demócrata y tal, pero bueno, eso no es estadounidense, les importa una mierda. Esto es como lo que decía Michael Jordan, dice, no, los republicanos compran zapatillas también. Pero yo lo diré del Sorkin y digo, este tipo... En guión, el guión es una cosa y lo que estoy viendo en la película es otra, pero ya no solo de puesta en escena y tal, porque yo creo que los primeros 7 minutos es que tiene cada plano. Mira, me acuerdo yo con uno de la bicicleta y metiendo un sobrecito tal, y digo, es que esto me parece Spielberg pero sin saber dirigir, tío. O sea, tiene todos los elementos malos y digo, no puede ser. Además es que la película es larga, que conste, pero es que me da como la sensación, no es que se haga larga, porque Sorkin es justo de lo contrario, ¿no? Es el walk and talk este, ¿no? Pero que da la sensación de que el tío no había conseguido y que había muchos momentos de que ponían música para que no se hiciera aburrida la película. Digo, es que cuando ponen música en esta película, además era música, te digo, de sin copyright, casi, vamos, que sonaba súper cutre todo. Y digo, es que aquí es donde fracasa esta película. Ahí te lo dejo, yo ahí lo que opines. A ver, lo del guionista, director, guionista, John Huston empieza en el guión y John Huston consigue dirigir la mejor versión del Halcón Maltés
que no es fácil, porque la gente cree que Dashiell Hammett, como hay mucho diálogo, es muy fácil adaptarlo. No es nada fácil, y consigue hacer la mejor versión del Halcón Maltés, y él viene del guión. Houston viene del guión. Yo creo que Houston es el ejemplo de un director que está formado también con el guión y que puede escribir guión perfectamente. Domina las dos materias. Tenemos Taylor Sheridan, exactamente igual. Es cierto que en el caso de Sorkin, a lo mejor, por las películas que hemos visto de él como director, no tenga la potencia visual de dirección que podemos encontrar en clásicos del mismo tipo de cine que le ha influido a él, por ejemplo, 12 hombres sin piedad, por ejemplo, Caballero sin espada, por ejemplo, pues yo que sé, Séptico, por ejemplo, si apuramos mucho todos los hombres del presidente, y que Sorkin, la parte creativa de Sorkin puede estar más en el guión. Evidentemente, Sorkin no es un Fincher. Pero yo, el juicio de los de Chicago, a mí no me parece tan mal. También te digo una cosa, todos los hombres del presidente, a mucha gente le hace ese efecto de estoy pensando en el móvil. Sí. ¿Me explico? O sea, es decir, el problema es que el trabajo que hace Sorkin se puede hacer de otra manera en dirección. Sí. ¿Se puede hacer mejor? Sí, admitamos. Sorkin puede mejorar en dirección. Puede mejorar en dirección. Pero sus guiones son tan buenos. Porque yo tengo una idea muy clara. Y eso no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero sin un buen guión no puedes hacer una buena película. Pero con un buen guión, ciertas limitaciones de dirección quedan suficientemente maquilladas para que la película resulte interesante a la mayor parte del público. ¿Cómo hacer esa película más interesante desde un punto de vista visual? Pues mira, ahí sí creo que se le puede haber caído en la cabeza la piedra del tema que estaba tratando, y la ideología, digamos el empeño ético de hacer una película de discurso le ha echado la piedra en la cabeza en lo visual. Y ahí tienes las secuencias estas de que dices tú, de falseadas. Sí, falseadas en blanco y negro y todo eso. Eso es el tema de tener que exponer la idea. Pero también hay que decir, no es exculparle, porque eso es cobardía, como tú muy bien has dicho antes, no. Pero sin ánimo de exculpar a Sorkin en la parte de dirección, también hay que darse cuenta por dónde han estado pasando los Estados Unidos en estos últimos tiempos. Que hay una serie muy buena, son 4 capítulos, una miniserie, La Ley de Comey, que es sobre el director del FBI durante la etapa de Donald Trump, hasta que Donald Trump se lo quitó de en medio, y es muy significativo como te muestra qué ha estado pasando en Estados Unidos en ese momento. Sobre todo a un nivel como el que maneja Sorkin. Sorkin no es un tío trabajador de la calle que... No, Sorkin está a un nivel de estatus de clase media alta. Y cómo han vivido el tema de Donald Trump en la Casa Blanca y todo esto. Yo creo que eso también es otra piedra que se le cae encima a Sorkin en la película, desde un punto de vista visual. Pero en guión está muy bien. Y el personaje de Sacha Baron Cohen, ¿dónde encuentras tú un personaje así? Que sí, que yo eso te lo compro. Si yo lo que vi y dije, es que yo estaba viendo la película y mira, lo que dice de todos los hombres del presidente, la tengo muy fresca porque la tuve que analizar. Y es una película que, sí, a ver, tiene una clave muy importante que es el periodismo de la época y como no quiere utilizar música. Es decir, justo, claramente la música que utiliza es para trasladar el paso del tiempo, son justo en esas escenas de paso de tiempo, ¿no? Como tienes, por ejemplo, la de arriba, ¿no? Sí. Que va subiendo, que es, digamos, más el director, que no me acuerdo del club, ¿no? El tío del club, que no me acuerdo cómo se llama, de este pibe. Pero, y por eso, porque no tienes la música ahí, a ver, los planos... O sea, estaba viendo el plano de cuando Dustin Hoffman estaba bebiendo el café, que los planos, es que está la luz hecha, bueno, no voy a decir mal, pero que tiene la sombra del porque está grabada en la realidad. Esta película no tiene ese punto vamos a decir, de documental, ¿no? De lo que viene de documental, de periodismo, porque te digo, es que me da sensación de que es que pone música en muchos momentos para tapar, ¿no? Pero es que en dirección... pero en dirección quizás sea un poco frío. Sí, y porque estoy pensando en Molly's Game también. Sí. Y se queda, o sea, otro director te coge Molly's Game y te lo convierte en algo potente.
Pero quizá como director sea un poco frío y eso deriva un poco de que él le dé todo el peso al guión, involuntariamente. A ver, Habría que hablar con él y preguntarle cómo es. La pregunta no sería, ¿es usted un director frío? Pero sus guiones son muy buenos, así no se puede ir por la vida. sí. Pero sí, la pregunta sería, ¿podría usted hablarme del proceso de creación y del puente que se tiende entre guión y dirección cuando usted ejerce las dos capacidades? Es decir, cuando ejerce las dos funciones, ¿cuál es el puente? ¿Cómo ve usted ese puente? Porque ahí es donde estaría la explicación, es decir, ahí saldría la explicación de por qué nos resulta tan frío en cierto sentido. Porque, por ejemplo, en Molly's Game, evidentemente, Jessica Chastain está levantando un papel que podría resultar frío si no fuera porque ella está ahí metiéndole ficha. Pero claro, el guión está muy bien. Ahora, yo estaba viendo Molly's Game y estaba pensando, disparate mío, total, ¿vale? Gran burrada. Estaba pensando en El Lobo de Wall Street. Estaba diciendo, ¿cómo sería esto con Scorsese metiendo caña aquí visual y tal? Pero incluso la última, El juicio de los 7. ¿Cómo sería? Ahí con un de estos que entra a la cámara, flash. ¿Cómo sería? Sería bestial. Claro. Entonces, digamos que este no te va a hacer saltar de la butaca, pero creo que el guión le sirve mucho como escudo para sustentar esto. Pero es cierto, puede resultar un poco frío al lado de los Pácula, al lado de los setenteros, de los Pácula, de los... bueno, no hablamos de Coppola, pero por ejemplo Sidney Pollack. ¿Cómo sería el juicio con Sidney Pollack? Mira, pero es que yo creo que incluso en los 70 hay un tío que yo te he dicho yo que ha escrito un oso, ha puesto un oso. Yo creo que a Milius le pasa un poco lo mismo, porque yo veo la del viento y el león y digo, joder, qué guión, tío, qué guión. Pero es que no sabes dirigir una puta secuencia de acción. O sea, ahí no he visto cosas, pero me da la sensación que es lo mismo. Y yo como persona que escribe el guión y luego vas a rodaje, porque yo el guión generalmente lo escribo yo y a ver, o sea, estoy en guión, es decir, yo tengo mucho respeto por el guión. Al final te parecerá sorprendente, pero acabas mutilándose el guión. Pero porque, a ver, el rodaje, es que el rodaje es así. También es verdad que yo es mi punto de vista que digo, mira, también es que no tengo dinero y no puedo hacer tal. Pero dices, vale, tengo que hacer esto porque es que tengo que sacar esto. Si no, es que no puedo hacer esto porque ya está, te toca sacrificar. Y la verdad, no sé hasta qué punto... Sorkin, yo creo que Emilius sí, yo creo que Emilius, porque te digo de verdad, o sea, es que yo estaba viendo El aliento del león y digo, tío, es que el personaje de Sean Connery aquí te lo dirige un John Huston y esa película es otra. Es que es una maravilla. Pero digo, es que llega... El primer momento me acuerdo cuando entran todos los personajes, ¿no? Entra Sean Connery a raptar y se carga al marido y tal. Y digo, si es que no me estoy enterando ni de qué coño está pasando. Y tienes dinero, tienes a los caballos, tienes a Sean Connery, tienes a todo. Pero es que no me he enterado qué coño estás haciendo. Tengo que repasarla, pero ya sé de antemano que no va a ser Lawrence de Arabia. Claro, ¿no? Pero que es un guión, te digo, me recuerda más al hombre que pudo reinar. Yo estaba pensando, yo, Houston, el hombre que pudo reinar, aquí. A ver, no, sin la clave, ¿no? De colonización y tal. No, un Walter Hill, si no hace falta que nos vayamos muy lejos. Si tú pones a Walter Hill al frente del viento y el león, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que tiene secuencias de acción mucho más potentes. Y mira, yo creo que, ya casi terminando, yo esto lo que le dije a Fuertes, y lo he hablado varias veces, digo, la película creo que más difícil que se ha hecho de escribir en los últimos años es la de Vengadores, la de segunda parte, ¿eh? Y que yo, me parece una película, a ver, yo salí del cine y dije, ole tus huevos, en el sentido, también porque desde una perspectiva de entendiendo, ¿no? lo que han hecho, pero es que digo, te has metido, porque dice, no, la mejor es la primera parte. Y digo, la primera parte es un paseo en el parque de escribir, porque es que es llegar y destruir. Llegar y destruir es mucho más fácil que después levantar los cimientos después de la destrucción. Y digo, no solo eso, pero tenéis que levantar los cimientos después de la destrucción con 30 y tantos personajes, además es la saga final, que sí, ahora que tiene ese punto, ¿no? De magia melodramática, tal, un poco de Spielberg, ¿no? De plantear ese viaje, ¿no? A través de las películas. Pero que es que digo, es que si no, yo estaba pensando, desde un punto de vista de guionista, digo, ¿qué coño haces aquí después de lo que has hecho? Y para empezar, que no sea lo que la gente se piensa que va a ser. Porque yo creo que cuando la gente va a ver la película, hombre, sí que puedes tener un elemento de, pues aquí se van a despedir ciertos personajes y tal, pero yo salí impresionado en ese sentido, ¿no? Y digo, joder, es que... Cuidado. A ver, yo comparo mucho la situación, por supuesto, con todo el abismo que supone
que una no tiene nada que ver con la otra. Sí. Pero pasa lo mismo con Kill Bill. A la gente le gusta más Kill Bill 1 y es perfectamente comprensible, como le gusta más Vengadores Infinity War. Sí. Pero es más difícil de levantar Kill Bill 2 y Vengadores Endgame. Es así, es decir, también te digo, Vengadores Endgame es una película difícil. Se podían haber ahorrado el Hulk hipster, no hubiera pasado nada. Y se pudieran haber ahorrado los chistecitos y las bromas del Thor con sobrepeso. Claro, pero... Porque cuando llegas al Hulk hipster y el Thor con sobrepeso, te das cuenta de que ahí la cosa afloja mucho, porque es totalmente topicazo nauseabundo, ¿vale? Sí. Pero después hay cosas, pues lo del multiverso, la presentación del multiverso es curiosa. En fin, no sé, yo creo que en general el personaje de Tony Stark funciona muy bien. De hecho, esa película se sostiene por el personaje de Tony Stark, porque lo demás es ir y venir arriba y abajo, ¿no? Sí. No sé, yo en general, además era difícil porque aquí vamos a hacer un spoiler. Si alguien ha visto Vengadores Endgame, igual se lo tiene que pensar ya seguir viendo. Hombre, no, si no la ha visto, el que no le interesa, Es el que no la va a ver interesa, le da tampoco. igual. Pero hay una cosa muy clara, es un guión muy arriesgado en el sentido de que te has cargado a Thanos. Sí. ¿Me explico? Al principio, el Thanos que conocemos de Infinity War, y te has cargado la línea de Infinity War, acaba cuando te cargas a Thanos. Lo cual significa que a partir de ahí todo el mundo es un mundo distinto y no era fácil. Sí, es más esforzada, sí. Yo no diría si es la más esforzada que he visto últimamente de guión, pero era la más arriesgada. Pero igual que pasa con Kill Bill 2, con Kill Bill 2 era mucho más Claro, difícil. pero el bigote, Payán. ¿Qué pasa con él? Bigote, William Holden en Un Grupo Salvaje, Charles Bronson, yo te dije, te pongo esto aquí, de prometerte una puya, de Padre Pipero. Padre Pipero mola mucho, está bien. Padre Pipero. Padre Pipero tiene su aquel. No, el bigote yo lo dejo a su aire del principio. Claro, pero es que yo vi que lo tenías desde los 18 años. Claro, a ver, entiendo que al principio sí que iba con una clave más, yo qué sé. Supongo que era aburrimiento o lo típico de intentar darte algún tipo de seña de identidad gilipollesca de adolescencia o similar. Con 18 años estaba a medio tostar. Pero de todas formas después ha crecido a su ritmo y a su aire. Claro, no, el bigote ha cambiado contigo como persona. Claro, Ha efectivamente. tenido un arco de personaje Claro, de bigote. de todas formas, a ver, hay una pista que es evidente, ¿eh? Motorhead, Lemmy Kilmister, ¿me explico? O sea, antes que Pike Bishop está Lemmy, porque Lemmy es de verdad y Pike Bishop al fin y al cabo es una creación de ficción, ¿no? Es curioso porque además en Grupo Salvaje, conforme vas cumpliendo años o décadas, al final acabas empatizando más con Ralph Thompson que con Pike Bishop. Te das cuenta que Thornton hace un viaje mucho más interesante que el de Pike Bishop. Claro, es que sí es el viaje. Pero cuando eres más adolescente y tal, pues te quedas con los forajidos, que son los que hacen. Claro, no, pero porque ellos son al final. Yo creo que es un poco el viaje que hace Peckinpah, ¿no? O sea, es que Peckinpah es un señor. Bueno, yo creo que Peckinpah acabó siendo adolescente y siempre fue adolescente. Sí. Y por eso es superior al cine de John Huston. Sí. Porque el cine de John Huston, creo que hay una madurez en el cine de John Huston en cualquier tipo de película y una variedad. Sí, John Huston general. te Te hacía de todo, te hacía Reflejos en un ojo dorado. Sí. Y ya está, o La noche de la iguana. Hacía Annie. Bueno, a ver, no seas, eso es una puñalada trapera para terminar el asunto. Pero vamos, el bigote tira por Lemmy. Para terminar, alguna anécdota. O sea, yo sé que tienes muchas historias, ya más allá del. Esotéricas también. No, anécdotas no hay. Pero hay anécdotas que no puedo contar, pero que están Claro. bien. Hay una anécdota, hay un día que me... Bueno, esto no sé si ¿se puede decir? No, no se puede decir. Me puedo tirar por tierra, pero hasta cierto límite. Pero, por ejemplo, una reciente que me hizo mucha gracia. El otro día estaba hice un vídeo del tráiler de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia. Y un iluminado de la vida me puso ahí un comentario que me dijo: Payán, eres demasiado viejo para hablar de películas de superhéroes. En mi vida me he reído tanto, carajo. Dije, vamos a ver, ¿estáis en contra de las etiquetas? ¿Estáis en contra de repartir los géneros? ¿Estáis en contra de segregar a la gente? ¿Estáis en contra del etiquetado?
pero seguís haciendo etiquetas, seguís poniendo etiquetas, ¿no? Y siempre con esa prepotencia y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que como anécdota es eso, es decir, seguimos repartiendo etiquetas, pero a mí me resulta muy divertido ver los comentarios de los vídeos de YouTube. Sí. Y los leo todos, pero no siempre contesto. Y no contesto porque creo que no hay que entrar al trapo con ciertas Claro. cosas. A eso sí le contesté, me quedé a gusto. Pero me parece eso, me parece curioso, ¿no? Y después, no sé, anécdotas hay muchas, pero por ejemplo, en muchas entrevistas, pues ves cómo los actores pues te llaman la atención. Yo las entrevistas más curiosas, así en plan anécdota que he hecho, de encontrarte gente como Wesley Snipes, que además viene a presentar Blade 2 y él tenía una corte alrededor suya. Sí. O por ejemplo Oliver Stone, que necesitaba un director, cuando hizo la de Giro, ¿cómo era? Giro al infierno, la de Sean Penn y tal, y el tipo, él hacía la entrevista, pero de repente como que necesitaba maquillarse para hacer las entrevistas, lo cual a mí me resultó un tanto chocante, ¿no? Porque eres un director, tío. Pero siempre es más divertido en el fondo. Otro huerto. Es más divertido hablar con los directores porque te pueden contar cosas y tal. Los actores te pueden contar lo que te pueden contar. Te hablan de su papel, de cómo ha sido el rodaje y no van a decir, lo he pasado fatal en esta película, me parece una basura y me cargaría 4 escenas. No te lo pueden decir. Pero el director te puede entrar en algún juego y tal. Pero me hizo gracia. O sea, nos estuvo esperando allí porque el hombre tenía que maquillarse y tal. Y dices, pero vamos a ver. O Val Kilmer, que desapareció. Tenía una entrevista que hacer y el tío no se presentó en la entrevista y desapareció. Y resulta que después le oíamos y estaba tocando el piano en el Hotel Ritz aquí en Madrid. Y decía, pero cabrón, que estás tocando el piano, no estás haciendo la entrevista, macho. No, es que está tocando el piano y ahora no quiere entrevista. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Hay mucha anécdota de ese tipo. Pues un actor que no diremos quién, pero que alcanzó mitificación y celebridad. Y con esto acabo. El tipo, vamos a hacer la entrevista, entonces el tipo está descalzo y tocándose los pies. Entonces tú entras, te sientas, como hemos hecho aquí y tal, y lo primero que es, te da la mano. Y ahora qué cojones, digo yo. Pues le das la mano, ¿no? Y tal, y dice, hombre, qué amable este señor estrella, superestrella de Hollywood, que no solo le estoy dando la mano, sino que le estoy tocando el pie. Lo cual es muy grato. No quiero pensar que otras cosas había tocado ese hombre esa mañana, ¿no? Pero fue uno de los momentos más, por decirlo así, turbadores de mi existencia, ¿no? Como haciendo entrevistas y tal. Sí, ese son casos reales. Es que... Y decir, bueno, y no digo quién es porque ya no está con nosotros, ¿vale? Sí. No era español, no era español, era de fuera. Pero vamos, una gran figura que está en la historia del cine para los restos de los restos. Después cuando acabe la entrevista os digo quién es. Bueno, Fuertes, termina la cámara. ¿Hacemos algún baile? El dinosaurio que haga un baile así. No, hay que hacerle un plan de talla al dinosaurio ahora, Vale, ahora lo hago. Se termina con un plano de detalle. Plano de detalle del dinosaurio, es importante, ¿eh?